Adelante, maestro Rubén. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, querido teleauditorio? Me da mucho gusto saludarles en una emisión más de su programa Navegando por el Mar del Conocimiento. Sin duda, todos los aduaneros tenemos que tener una bibliografía rica que nos apoye, que nos oriente, que sea, pues, prácticamente un manual de soporte para nuestras actividades. Tenemos dos libros que nuestro invitado del día de hoy es el autor. Uno de ellos es Tratado de Derecho Aduanero, para mí el mejor, a pesar de que es un libro de que ya tiene tiempecito que se ha publicado. Fíjense que sigue estando todavía presente, sigue siendo todavía de gran utilidad, a pesar de los grandes cambios que ha habido en el comercio exterior, lo que quiere decir que tiene una gran calidad. Yo lo compré, yo lo tengo y a todos lados donde yo iba siempre lo presumía. ¿Sale y vale? Y tenemos otro que es Vademecum de Comercio Exterior. No he tenido el gusto todavía de adquirirlo. Tengo las ganas de, por supuesto. Y pues bueno, tenemos a una gran eminencia, sin agraviar a los presentes, que no necesita presentación, pero obviamente aquí sí le vamos a dar el mérito correspondiente. Él es orgullosamente mexicano, un abogado experto en comercio exterior y derecho aduanero. Yo le doy la más cordial bienvenida al doctor Pedro Trejo Vargas. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias, maestro. Muchísimas gracias por la invitación a este programa y estoy encantado de estar aquí. Al Con... contrario, gracias a usted. Doctor, por favor, ¿podría presentarse con nuestro teleauditorio? Nos sintonizan de varios países, además de México. Si fuese tan amable, por favor. Bueno, mira, mi nombre es Pedro Trejo, tengo un grado de doctorado por la UNAM, trabajé en la Secretaría de Hacienda en aduanas hace algún tiempo y bueno, dentro de mi trayectoria en los últimos 15, o sea, yo creo que 18 años me he dedicado a la consultoría, asesoría en comercio exterior y aduanas. Muchísimas gracias. Pues bueno, querido teleauditorio, tenemos a un invitado de primer nivel y justamente vamos a hablar sobre los cambios que ha habido en el comercio exterior mexicano. No me dejará mentir, doctor, sin duda. Bueno, no me gusta politizar, pero sabe que la vida de México en todos los aspectos tiende a presidencializarse, si se me permite el término. Entonces, hablando de los sexenios de Peña Nieto, López Obrador y Claudia Sheinbaum, hemos tenido cambios de fondo muy, muy importantes en el comercio exterior. Podemos irnos más atrás, no queremos hacer historia, y es así que tenemos la primera pregunta: el por qué 2026 sí cambió las reglas del juego, doctor. Tenemos, híjole, las reformas a la ley aduanera, algo que a mí sinceramente me preocupa, pero usted ya nos dará su opinión, que es el poderoso Consejo Aduanero. Me suena al Supremo Poder Conservador del siglo XIX. A lo mejor yo estoy equivocado. Hablaremos también un poquito de la manifestación de valor electrónica, que no tiene por qué asustarnos. Usted ya nos explicará a detalle que esto es una obligación que los importadores ya tenían de antaño. Desgraciadamente, nuestros amigos agentes aduanales los malacostumbraron. Pero bueno, no me malinterpreten, agentes aduanales, por favor. Ahorita vamos a explicar el por qué estoy utilizando esta expresión. En fin, tenemos mucha tela de dónde cortar para poder desarrollar este programa. Y pues, doctor, yo retomo la primera pregunta. ¿Por qué 2026 sí cambió las reglas del juego? ¿Qué pasó? Claro, mira, sin entrar en historia, lo que te voy a decir es muy simple. Este año 2026 no es solo un cambio sustantivo normativo, es un cambio en el modelo del cumplimiento de comercio exterior y de aduanas y de la trazabilidad de las operaciones a través de sistemas técnicos. Recordaremos y que México forma pues parte de la Organización Mundial del Comercio y bueno, de organismos internacionales que han influido en nuestro sistema aduanero, no se diga la versión revisada del Convenio de Kioto de la Organización Mundial de Aduanas. Pero mira, fíjate que nuestra ley aduanera, que es publicada en el 94 y en vigor en 1995, ya casi pues 31 años, entró en abril, el 1 de abril, 31 años. Entonces, esta ley de 1995 en vigor, que te digo,
ha sufrido cambios. Yo creo que sí, digo, llevaba la contabilidad, pero yo creo que si acaso 18 modificaciones, ¿no? Pero fíjate que la del 2014 y la del 2018 dieron una pauta, ese gran salto en el cual ya se está hablando de una aduana electrónica y del paperless, es decir, la declaración aduanera de carácter electrónico. Y eso muy bien. Entonces, ¿qué ha ocurrido desde esas publicaciones y que precisamente el 2026, que ya, vamos, ya teníamos una aduana electrónica, hoy por hoy, ya 2026 dio el siguiente paso, que es precisamente los temas que están en la boca de todos, es el tema de la materialidad, la trazabilidad y la esencia económica de las operaciones aduaneras. Entonces, tú bien sabes que el pedimento ya no es suficiente por sí solo para acreditar la legal importación, estancia, tenencia eh, de las mercancías, ¿verdad? Sino que todo el expediente de comercio exterior. Entonces, aquí vemos que existen tres expedientes. Estamos hablando ya de un ecosistema, así le llamo yo ahora, un ecosistema de documental donde tenemos el expediente del usuario que tiene la obligación de llevar el agente aduanal, el expediente de la operación aduanera, pues lo tiene el importador y el expediente ahora de la manifestación de valor. Entonces, ahora, ¿qué pasa? La autoridad ya no va a ver nada más el papel, ¿verdad? Va a tener toda la información completa, contratos, pagos, logística y de todo, hasta para empresas también el proceso productivo, incluso voy más allá, nóminas, procesos. Es un tema muy interesante. Entonces, ¿cuál se trata? Te digo, hablando de la se trata, no hay, este año, pues se modificó la ley aduanera, desde luego, la ley aduanera, la regla de carácter general de valor que se mucho, que se pagó, y la reforma arancelaria que con estos elementos donde prácticamente también hay un endurecimiento de carácter, si también, sino también desde el punto de vista penal, acciones simuladas. Entonces, todo esto lleva un bagaje de una estructura de objetivos, es mayor control, mayor fiscalización y mayor recaudación utilizando tecnologías de la información. Entonces, estos yo creo que son los grandes temas, válgame la expresión, de la digitalización forzada. Sí, caray, doctor. Y bueno, como bien lo comentan, ¿no? Cambios de fondo, cambios que definitivamente, pues, se antojan a un endurecimiento en tratándose de las facultades de la autoridad aduanera, lo que ya debe de tener cuidado el importador y el exportador. Y como bien lo menciona, ¿no? Se exige una trazabilidad y sustancia que va de la mano con la materialidad de las operaciones. ¿Esto, doctor, qué significa? Lo dijo usted muy bien. Tenemos el pedimento que ya no es suficiente, pero a ver, tenemos el acuse de valor en donde tenemos que desglosar el valor de las mercancías. Y tenemos también que hacer lo propio con la manifestación de valor electrónica, que en mi humilde opinión es una sobreregulación. Entonces aquí la pregunta es, ¿de verdad cómo se llama? ¿Actuamos deshonestamente como para que la autoridad quiera que tripliquemos la información o
¿Qué está pasando? Porque recordemos que hay un tratado internacional que es el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, en donde justamente se procura este tipo de facilitaciones para evitar que el comercio exterior se obstaculice. Mas, sin embargo, pues tenemos este tipo de medidas de la autoridad. Yo entiendo que se debe de respetar la ley y soy, vamos, apoyo completamente eso, pero tampoco la autoridad debe de caer en esa paranoia, doctor, si se me permite la expresión. ¿Qué pasa con esto? Si nos pudiera explicar, por favor, para nuestro teleauditorio y para nosotros que queremos aprender de usted, ¿qué se entiende por trazabilidad y sustancia y si esto va de la mano con la materialidad de las operaciones, derivado de lo que amablemente nos está explicando? Por favor, doctor. Sí, claro. Mira, las aduanas en el mundo tienen una vocación y esta va a ir enfocada de acuerdo a las políticas fiscales, recaudatorias y de seguridad que tienen los países. Por ejemplo, Estados Unidos básicamente se enfoca, bueno, desde ahora con Trump cambió también en el tema de la recaudación arancelaria con el establecimiento de estos aranceles que todos conocemos, IEPA, por medidas de urgencia, la sección 232, la 301, etcétera. Pero fíjate que en México siempre hemos tenido una aduana recaudadora, es decir, uno de los objetivos siempre ha sido también la recaudación y el control, lejos de lo que señalan los acuerdos que tú comentas, estos acuerdos de facilitación, que desde luego, y tú estarás de acuerdo, México pues se ha brincado bueno, estos conceptos internacionales, porque no nada más es este convenio SAFE de facilitación, también acordémonos que el convenio de Kioto y otros acuerdos internacionales de los cuales están establecidos, pues señalan pautas, por ejemplo, la no existencia de multas excesivas, como es el caso de México, que pues son multas terriblemente excesivas. Pero bueno, mira, volviendo, ahora sí que el concepto estrella, vamos a llamarle así, de este 2026, pues es el concepto de la materialidad de las operaciones, ¿no? Este concepto ya en materia fiscal ya se había dado de alguna manera, incluso hay jurisprudencia en ese sentido. En este caso, ya un comprobante fiscal digital por Internet, pues ya no te acredita que existió la operación. En el caso de las operaciones aduaneras, el simple pedimento, que es una declaración formal bajo el principio de autodeclaración, ya no te acredita la existencia como tal de la operación, sino que estos documentos deben estar respaldados por hechos, por pruebas fácticas, en este caso, como cuáles son, pues que la existencia de contratos, la existencia de pagos, la existencia de empleados, o sea, que pues lo acreditas a través de nóminas, que existe infraestructura, es decir, antes hacíamos visitas a las empresas y pues era un departamento o era un kilómetro 2320 y nada más había un paraje, no había nada. Es decir, que haya inmuebles, es decir, que en este caso haya también una esencia económica que acredite y justifique el porqué de esa operación. Incluso la parte fiscal está muy vinculada, porque pues ya también al momento de emitir una factura, por ejemplo, pues tú tienes que desarrollar qué tipo de actividad y el número de clave de la actividad que estás facturando. Entonces, el pedimento ya no prueba la operación por sí sola, ¿verdad? Hay que probar que la operación existió en el mundo real. Eso es importantísimo. Entonces, la materialidad, este es un concepto que trajimos ahora con la regla de carácter general, la 3142, que viene a complementar la ley aduanera. Y pues esto ha implicado que cambiemos nuestra manera de operar en el comercio exterior. De hecho, digo, te puedo hablar desde una simple importadora, una comercializadora, una pyme, hasta una maquiladora que tiene 2, 3, 10 plantas, una maquiladora pura, donde ya tiene, bueno, las mayores, yo en mi experiencia, digo, tengo clientes muy grandes donde pues tienen un control absoluto total, ¿verdad? Las mejores prácticas, pero hay empresas que ahora tienen que entrarle a esas mejores prácticas, ¿no? No se diga las empresas IMEX o manufactureras, o en este caso, y que tienen que
estar alineado no nada más el área de comercio exterior, tiene que estar alineado compras, finanzas, el área logística, el área de producción, es decir, todas las áreas deben estar alineadas, ahora sí, como un engrane. Ahora, generalmente el área de comercio exterior era un área que tenían allá en el fondo, que no le daban importancia, y ahora es muy importante esta área. ¿Por qué? Porque pues, las operaciones van a depender también mucho de la información que esta área tiene y que debe coordinarse con las demás áreas de las empresas. Entonces, esto es importantísimo que tomemos en cuenta porque pues eso nos ha llevado al tema de la materialidad de las operaciones y que está vinculada con el concepto de la trazabilidad, es decir, el seguimiento desde que la aduana, incluso desde la que mercancía sale, si tú traes un helicóptero ex-work, por ejemplo, o un helicóptero es el derecho es todo pagado, es decir, hablando ya del tema de valoración y que en la manifestación de valor nos piden toda esa información, pues de tener todos estos documentos de prueba que acrediten los elementos de incrementables o decrementables de acuerdo al hipoteca utilizado. Y ya pues hablarnos un poco más de la existencia de contratos, órdenes de compraventa u otros documentos en los supuestos donde no hay una venta, donde hay compensaciones, cómo podemos manejar las cartas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, te digo, 2026 viene a cambiar el paradigma que teníamos de las operaciones aduaneras y como dice Thomas Kuhn, esta es una revolución, ¿verdad? En su famoso libro de la revolución industrial. Entonces, vamos a ver que hoy por hoy, pues estamos viviendo una revolución aduanera en términos de este actor, ¿no? Que me parece que al final de cuentas, pues todas las empresas tenemos que ceñirnos. El principal problema que tenemos, yo creo, la mayoría de los mexicanos es adaptarnos al cambio. Entonces, esto, desde luego, va a hacer que las empresas, las que mayor inviertan, porque pues también hay que invertirle, pues tengan mayor competitividad y se van a dar cuenta también del beneficio que implica, pues, tener mejores prácticas en estos sentidos. Muchas gracias, doctor. Le reitero, siempre un gusto aprender de usted. Y como bien lo menciona, ¿no? Y también Darwin lo dijo, nos adaptamos o simplemente desaparecemos, ¿no? No es algo Claro. que aplique nada más para la biología, aplica también incluso en el comercio exterior. Y queridos amigos empresarios del comercio exterior, ya lo dijo el doctor Pedro Trejo Vargas, que es una persona de alto respeto y alto calibre del comercio exterior. Hay que invertirle. ¿Sale? Hay que invertir en capital humano, conocimiento, infraestructura. Por favor, dejen de ver a estas cosas como un gasto, ¿sale? Por favor, ya dejen de estar viendo más allá de las pérdidas y las ganancias. Busquen eficiencia, busquen calidad. El cliente se va porque se siente desatendido y porque no se le da la calidad que está buscando. No se va por falta de capital necesariamente. Y derivado de ello, pues bueno, tenemos aquí un triple expediente digital. Doctor, ¿estoy entendiendo bien? Es decir, ¿se refiere usted a expediente digital con el expediente de comercio exterior, el expediente de la ley antilavado y el expediente que se debe de tener en cuestiones de propiedad industrial? ¿O se refiere usted a una acepción muy distinta a la que acaba de mencionar un servidor? Por cierto, pequeño paréntesis, nos manda un saludo el Vista Antonio Carballido. Gracias, Vista. Un abrazo. Saludo al vista. Ujú. Sí, fíjate que el tema que tú comentas, digo, también el tema de propiedad intelectual, ya ves que también por ahí salió ya una publicación en que existe un convenio entre el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y la NAM, que digo, ya existían estos convenios, pero ahora se fortaleció más y el tema de antilavado, pues es otro tema, ¿no? Evidentemente vamos, yo cuando hablo de un ecosistema, pues me refiero básicamente a lo que establece la legislación aduanera, pero desde luego existen otros elementos que complementan estas operaciones, porque recordemos que la ley aduanera, lo único que la ley aduanera, pues como es una de carácter administrativo, pues como bien lo dice la ley, pues cuál es la función de la ley en este sentido a través de las aduanas, pues es vigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Y ahí entra todo este tipo de elementos
y que desde luego pues las empresas deben tener cuidado en ese sentido. Y básicamente, sobre todo me llama la atención porque digo, yo no he visto todavía un caso de algún preso de establecido en el código o una presunción o equivalente. Pero sí, desde luego ahorita ya el tema de la materialidad va muy vinculado a las sanciones de operaciones inexistentes o simuladas que prevé Código Fiscal. Entonces, es muy importante que veamos que esto puede trascender también a carácter de una sanción criminal. Entonces, pues digo, yo sé el tema del huachicol y todo esto que se ha señalado. Digo, la verdad, digo, trato de ser apolítico, pero digo, oye, pues si te estás poniendo sanciones a los importadores, a las empresas, estás desalentando la inversión extranjera, porque también muchas empresas que yo conozco, oye, pues, o sea, me están poniendo mil trabas con los requisitos para el cumplimiento y dos, y economía no te autoriza programas, las certificaciones, OEAs, etcétera. O sea, todos nos ven como villanos cuando ellos mismos, los políticos, el gobierno, son los principales villanos corruptos, porque a mí me consta. Entonces, ¿cuántos administradores ha habido en estos últimos, en estos sexenios? Sí, o sea, son gente, unos parámetros y lamentablemente aduanera que sí tienen muchos países. Entonces, y aquí va desde la cabeza hasta el, ¿no? Lamentablemente, pues no es lineal con la, pues sí, pero pues no le aprietan tanto. Caray, se nos fue el doctor Pedro Trejo, se le fue la señal. Querido teleauditorio, por favor, téngannos paciencia. Son los bemoles de transmitir en vivo. Permítanme, por favor, ya está aquí otra vez con nosotros el doctor. Y si no me cambio de lugar, estoy aquí en tu casa, entonces, pues, pero bueno, vamos a continuar. Si no me cambio de lugar, ya me No voy a se conectar. preocupe, doctor. No se Gracias. preocupe, aquí estamos a la orden. Alguien nos está escuchando, entonces nos cortó. No se preocupe, aquí estamos a sus órdenes. Y no, pues entonces, sí, el tema, te digo, hablando también de lo que comentaste de la manifestación de valor electrónica, pues que también es uno de los cambios más importantes, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vemos que la manifestación de valor, en esencia, no viene a cambiar lo que es la parte sustantiva del valor en aduana de las mercancías. Como bien tú lo sabes, pues también es un experto en estos temas el código de valoración aduanera, la ley aduanera en la parte esencial no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es, y que bien comentabas, cómo vamos a transmitir ahora esa manifestación de valor electrónica, que por cierto, pues ya va a desaparecer el formato del cálculo de valor, ¿verdad? Ahora tenemos nada más el formato de la manifestación de valor electrónica, que ahorita todavía está cohabitando, este, pero una vez que entre en vigor, pues va a existir únicamente este formato electrónico. Entonces, la manifestación de valor como tal no es un mero formato ya electrónico, que antes era físico, es un nuevo modelo también de control aduanero. Acuérdate que hoy lo que es el elemento COBE y pedimento y manifestación de valor electrónica. Entonces, estos tres elementos establecen una mayor control de carácter electrónico por parte de la autoridad. Entonces, en un análisis de carácter electrónico, utilizando, si quieres, también la inteligencia artificial y el cruce de bases institucionales, es muy simple determinar a través de los algoritmos, por ejemplo, si un valor que está por abajo de un precio estimado o un precio de referencia. O, por ejemplo, un Incoterm que traes, se me ocurre DAP, y no señalas en el pedimento el incrementable, seguros o fletes, en automático sale un warning, ¿no? Y eso, pues ya lleva que en automático también te puedan generar una carta de invitación
Y si no cumples, pues ya te inician una revisión de gabinete, ¿verdad? Nada más de valor. O si encuentras más elementos a través del análisis de riesgo, pues hasta una visita domiciliaria. Y eso me lleva también a que Código Fiscal, acuérdate que ya existen las famosas visitas express, ¿no? Que te llevan en un máximo hasta 24 horas. Y bueno, y todo eso, pues independientemente de todas las demás facultades de comprobación, pues nos llevan a arrinconar. Y desde luego, pues yo creo que no podemos tener tampoco miedo, no debemos preocuparnos, pero sí ocuparnos en también en tener esas mejores prácticas, ¿verdad? En el cual tenemos que integrar nuestros expedientes, los documentos, soportes, pagos, fletes, seguros, incrementables, contratos, órdenes de compra y la narrativa en un momento dado que explique el caso cuando esto pudiera ser complicado. Entonces, con esto, hablando de la manifestación de valor, sin ser tan técnico, yo diría que tengo una obligación sustantiva, que es el de determinar el valor, el correcto valor en aduanas, que eso te digo, no ha cambiado, la metodología sigue siendo la misma, ¿verdad? Pero sí existe ahora la obligación formal de transmitir la manifestación de valor electrónica en el pedimento con el número de folio de esa transmisión. Y bueno, ya hablar de que si lo haces a través del agente aduanal, lo haces a través de un tercero, lo haces tú en tu oficina, que si con la firma electrónica, con sin el sello digital tipo BUSEM, pues ya son otros elementos, ¿no? Pero te digo, la obligación sustantiva ya existía, la obligación formal de transmitir, pero la otra obligación que tiene que ver con la materialidad es el soporte documental, ¿no? Y ahí es donde entra el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, ¿verdad? Que tú bien decías que parece muy excesivo. Mira, realmente toda esta información la deben tener las empresas, las deben tener. Una buena empresa debe tener toda esta, pues que el contrato o la orden de compra, el certificado de origen, el pago, si es en pago en parcialidades, es decir, los contratos con el transportista, los tipos, ¿cómo te puedo decir? Y todo, y temas incluso hasta propiedad industrial e intelectual, ¿no? De que, a ver, si las regalías se revierten o no, etcétera. Todo eso lo debo tener. Es decir, eso ya existe, pero teníamos la mala costumbre de no documentarlo, ¿verdad? Y las prácticas era de que no, pues lo tiene el corporativo y ya está. Entonces, a mí me parece que todo esto, lo único que es como si tuviéramos te puedo decir, un escritorio revueltos los, los lápices, los cuadernos, los papeles aquí, pues es nada más ordenar la casa, ¿verdad? Y ya. Y el sistema, y afortunadamente, como ya todo es digital, pues lo podemos tener en la nube, etcétera, ¿no? Y en automático, pues obtienes la información. Entonces, pero esa es la parte en la cual nosotros como importadores o contribuyendo todavía no lo captamos, ¿no? Entonces, en la medida en que vayamos teniendo estas mejores prácticas, pues se nos va a facilitar la vida a todos, ¿no? Pero desde luego, pues ello implica, este, pues mayor inversión a nuestros sistemas, ¿no? Entonces, de esto, pues se puede hablar mucho, ¿no? Pero yo diría que aquí la parte de manifestación de valor electrónica, lo importante es que esta esté vinculada directamente con un COBE y un pedimento, ¿verdad? Y ya después, pues digo, acuérdate que también ya salió la semana, fue no me acuerdo si el martes, hace 15 días, salió la prórroga, bueno, para el primero de abril, decía, pero a lo que quiero llevar con esto es que en esta primera sesión anticipada, pues salieron algunas excepciones todavía, como es el pedimento y bueno, otros temas allí que podemos platicar más adelante. Ok. Sí, sí Muchas me escuchas, gracias. ¿verdad, Rubén? Sí, fuerte y claro, doctor. Sí, lo escuchamos perfecto. Sí, definitivamente. Y derivado de esto que amablemente nos acaba de compartir, y que sin duda, como bien lo menciona, la valoración aduanera sigue siendo la misma, no cambia. Aquí lo único, entre comillas, nuevo es la manifestación de valor electrónica, que es parte de la BUSEM. Hay que comentarlo. Quienes hemos llenado en tiempo real
una manifestación de valor electrónica que al principio cuesta trabajo, sí, pero ya como cuando uno le va agarrando la manía o la maña, pues ya es muchísimo más sencillo, pero todo es igual. Aquí hay que tener, no me dejará mentir, doctor, si estoy diciendo algo incorrecto, por favor, corríjame. Aquí hay que identificar el valor comercial y si hay incrementables. Y también hay que tener muy bien identificados a los Incoterms a efecto de no estar declarando algo mal. Pero sabe que también, doctor, aquí estamos ante la presencia de la columna vertebral del comercio exterior, que es la clasificación arancelaria. Y hay, bueno, hubo una reforma justamente en la ley de los impuestos generales de importación y de exportación en la ley correspondiente. Y aquí, ¿cuál sería el costo de clasificar mal u omitir una estrategia eficiente en la clasificación arancelaria? Retomando que aquí todos estamos a bordo del mismo barco. Como siempre lo he dicho, en comercio exterior no necesitamos una buena comunicación, necesitamos una excelente sinergia, caminar con la precisión de un relojito suizo. ¿Qué nos podría comentar al respecto, por favor, doctor? Sí, mira, bueno, tú sabes que la base de la declaración aduanera con relación a, a una correcta base, a un correcto cumplimiento de regulaciones y pago de impuestos, pues es la clasificación arancelaria. Es indispensable que haya una correcta clasificación, porque si hay un error puede haber una incongruencia con lo que determine la autoridad y pues nos puede determinar una omisión de impuestos o incumplimiento de una medida no arancelaria con las sanciones correspondientes. Pero fíjate que aquí, bueno, me voy a enfocar un poco más a la reforma, en este caso, digo, tiene que ver con la clasificación, pero acuérdate que el año pasado también se reformó la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, ¿verdad? Y ahora hay una presión arancelaria, que es lo que tú comentas, el costo de clasificar mal u omitir de manera intencional una correcta clasificación arancelaria por los altos aranceles que se establecieron. Mira, también estamos en un mundo globalizado, aunque han cambiado, yo veo que a nivel mundial ya no hay un multilateralismo, sino un bloque regionalismo. Entonces estamos volviendo a las épocas de antes de los 80, donde había bloques regionales. Y, y en México, perdón, en México, en Norteamérica, pues digo, esperemos que haya un éxito con el TME, con la revisión para México. Pero a lo que voy es de que también ese enfoque, Estados Unidos de alguna manera nos está presionando por el establecimiento de estos aranceles y también el Plan México, ¿no? Que en este caso, acuérdate que se ha establecido en el Plan México un mayor grado de integración nacional. No recuerdo si es el 10 o el 15% que te maneja el Plan México, donde poco a poco la mayoría del contenido de origen de una mercancía, el índice de contenido regional, pues tiene que ser con mayor materia prima nacional o de la región. Entonces, esta parte también ha llevado a muchas empresas a que poco a poco busquen proveeduría nacional o de la región. De hecho, hoy por hoy, en la mañana estaba un asunto en ese sentido de que, pues, oye, pero no, yo quiero, un mayor contenido para que mi producto califique con la regla de origen específica. Pero no hay esa proveeduría suficiente o de la calidad, ¿no? Entonces, ese es un problema también en el cual el gobierno nos tiene que apoyar como empresas para que haya suficiente producción. En este caso, esos materiales que aquí que estamos requiriendo. Y eso, pues digo, también es algo que revisar. Digo, tener un proveeduría nacional tampoco es fácil, no lo consigues en 2 meses ni en 6 meses. O sea, puedes tardar 1 año o 2 años y a ver si lo hay, ¿no? Entonces tienes que mirar a mercados extranjeros. Y bueno, y dices, oye, pero la regla está muy estricta y vamos a ver cómo vienen las reglas de origen. En el TEMEC yo siento que vamos a pasar del 50 o 60%, según sea costo neto o valor de transacción, a un mayor porcentaje de integración. Pues ya lo hemos visto con el tema de los automóviles, ¿no? Que ya estamos arriba del 75%. Entonces, se te va a pedir no nada más un porcentaje de integración regional, sino también que el acero, aluminio, si estoy hablando de la industria automotriz, pues lo que son las
partes esenciales, ¿no? El chasis, por ejemplo, el motor, etcétera, pues tienen que tener un contenido nacional o regional mucho más alto. Entonces, todo esto es una visión que nos lleva a que México y Norteamérica estamos viendo hacia un regionalismo. No te estoy hablando que estamos hablando del modelo de la sustitución de las importaciones de los ochentas. Antes, este es un tema diferente, ¿no? Pero esto nos lleva también a pensar que el nearshoring, pues lo tenemos que aprovechar todavía, ¿no? Y que creo que pues todavía nos falta mucho, porque pues estamos todavía, creo que las cifras actuales nos han llevado a pensar que pues no, o sea, pudiéramos haber tenido o todavía podemos tener un mayor grado de atracción de inversión de este tipo de empresas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues con la reforma a la tarifa, pues ya sabes que se modificaron casi 1.500 fracciones arancelarias de 19 sectores, ¿no? Y ello involucra sectores sensibles como el textil, el vestido, el calzado, no se diga, pues, el siderúrgico, aluminios y desde luego, pues, autos ligeros, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a que también busquemos estrategias integrales para la producción y para la exportación, ¿no? Entonces, yo fíjate que a mis clientes muchas veces visualizamos también lo que es el uso de programas como el PROSEC, la regla octava, el uso de los tratados de libre comercio, ¿verdad? Entonces, todo esto me parece que nos puede apoyar en las estrategias de, de importación para que estas aranceles muy altos que se establecieron, podamos tener pues, aranceles más bajos. Ahora, el tema es que si tú vas a exportar posteriormente a Estados Unidos, pues también tenemos que ver el contenido regional. Digo, si es una regla de salto arancelario, pues no hay ningún problema, pero cuando te piden ese contenido nacional o regional, pues ahí sí el producto tendría que ser necesariamente de la región. Entonces, son temas que pues, como bien tú lo dices, busque mercado de proveeduría, el tema de la clasificación arancelaria, desde luego el tema, quiero es no se diga pues ¿cómo te puedo decir? De estado integral, ¿no? Lo cierto es que seguimos siendo uno de los, el principal socio de Estados Unidos, entonces desde el punto de vista no podemos evitar, ¿no? Como dijo Porfirio Díaz, pobre de Dios. Pero bueno, realmente una doctrina que se estableció hace, este, bueno, entonces México sigue siendo atractivo. Este tema de la inversión, pues también tiene que estar aparejada con el cumplimiento fiscal, ¿no? Y desde luego, eso me lleva a pensar en los programas IMEX, que desde luego, si bien es cierto, están también bajo la lupa, bajo este análisis de la materialidad, y no se diga también de las transferencias virtuales y sobre todo la congruencia productiva. Esto nos lleva también que las maquiladoras pues tengan un expediente muy robusto, ¿no? Las empresas CIMEX definitivamente, doctor, un pilar importante, no solo en el comercio exterior, sino en la economía nacional. ¿Piensa usted que para ellos estas reformas sean de ayuda o todo lo contrario? Mira, es depende a quién le estés preguntando, al optimista, al pesimista o al realista, ¿no? Entonces, aquí yo digo, yo te puedo decir, a mí me gusta ser optimista, pero realista. Es decir, el optimista, pues es aquel que bravo, que todo está bien, pero espérate, también pon los pies en el piso, ¿no? O sea,
Entonces, yo creo, mira, en mi experiencia, ahorita, hoy por hoy, sí me parece que son muchas trabas. O sea, el hecho de que, por ejemplo, tú quieres hacer una solicitud de un programa IMEX y la regla te diga que en 10 días o 15 días y que economía se tarde 4 o 6 meses, pues eso ya es absurdo. O una simple alta de un nuevo domicilio, o que si el aviso automático de siderúrgicos, o sea, eso es lo que no está bien. Que la burocracia, oye, a mí me urge hacer una operación y no me dan el aviso automático, no me autorizan el programa, pues no está bien. Y sobre todo que también ahora las CIMEX de servicios, pues las ven como si fueran unas criminales. Y yo sé que ha habido abusos, pero no todos son así. Yo conozco clientes muy bien, muy buenos y muy honestos que realmente quieren establecer una operación seria y que traiga beneficios al desarrollo económico, como los recintos fiscalizados estratégicos que surgieron en el 2002 y que a la fecha, lejos de estarlos beneficiando, pues ya muchas empresas dicen, ¿sabes qué? Pues ya quiero cerrar el recinto fiscalizado porque, pues no, o sea, ahora tengo que pagar hasta una garantía, ¿verdad? Una cuenta aduanera de garantía, tengo que utilizar una empresa transportista registrada, inscrita en el registro de transportes, si no soy colindante con la aduana, y además tengo que pagar un derecho, un aprovechamiento, mejor dicho, por el uso. Es decir, todos estos aspectos no vienen a sumar al desarrollo y facilitar el comercio exterior. Poner una empresa en México es ¿cómo te puedo decir? Es un rosario, es un martirio, hay un costo, nada más, tan económico y bueno, pues en la medida que tú tienes regulaciones, pues también hay mayor corrupción, ¿no? O, digo, y lo voy a decir, digo, porque estoy tramitando un recinto fiscal estratégico y dice, oye, me está pidiendo 3 millones de pesos. A ver, yo no sé, ¿ah? Lo cierto es que pues tampoco consta, ¿no? Pero el hecho de que te digan eso, pues llama la atención. ¿Y eso a qué nos lleva? Eso que tú comentas, consejo, ¿cómo se llama? Consejo aduanero, ¿no? Entonces, digo, creo que estableció, bueno, en el 150 consejo, realmente yo espero, ya ves que es como como me dijo también otro amigo, así diciendo que es el supremo, no sé, que va a autorizar ahora pues las patentes, los recintos fiscalizados, disculpa, está muy intermitente mi internet. No se, Bueno, no se preocupe, doctor. Ahora sí entonces, que los bemoles de transmitir en vivo, no se preocupe. y si no, pues digo, bueno, el tema aquí es que esperemos, yo le dije, oye, pues mira, yo le doy el beneficio de la duda, vamos a ver cómo funciona. Que sí es que ya empiezan a salir las autorizaciones, porque yo tengo autorizaciones de hace un año pendientes y no salen. Es más, simplemente hasta una ampliación de un, pues porque todo quedó parado por instrucciones supuestamente esenciales. Se desbloqueé todo, porque pues lo que queremos es desarrollo, ¿no? Y el desarrollo económico no se de todas las empresas y no nada más estarlos ordeñando. Entonces, a mí me parece pues sí, necesitamos hacer una visión integral. Estamos esperando a atraer inversión extranjera y el fomento, ¿verdad? Yo en ese sentido de que pues tanto el gobierno como las empresas pues nos tenemos que poner las pilas y desde luego no vernos como criminales todos, ¿verdad? Con este tipo de, de operaciones en el cual
la autoridad cada vez pues te está fiscalizando, pero por otro lado pues solamente a las empresas cautivas, ¿no? Ahí tenemos que ha crecido mucho el tema de la economía informal. Ahora con la reforma también laboral, pues a eso te va a llevar. Entonces, digo, del número de horas que se ha reducido, ¿no? Y está bien, yo me parece que también es esta reforma, pero también si por un lado das esos beneficios a los empleados, pero también acuérdate que pues el empleado tiene un patrón y si no hay un patrón, pues no va a haber empleados, ¿no? Es, es un tema así como que tautológico. Entonces, eh, a mí me parece que todo este, digo, no, es muy técnico, ¿verdad? Porque pues lo que único quiero remarcar es que hay que ver que las operaciones aduaneras ya dan un salto de un paso físico documental a un, vamos a llamarlo así, a una aduana totalmente digital y electrónica. Entonces, hoy por hoy, ¿cuál es la recomendación, por ejemplo, para las empresas? Pues que tengan integrado de manera correcta sus expedientes de comercio exterior. Mira, en la reforma a la aduanera, vemos que debe haber una, déjame decirlo así, debe haber una coordinación y modernización aduanera, pero sí, pero también debe haber una coordinación que sustente y beneficie a las empresas entre la NAM, el SAT, la Secretaría de Economía y las demás entidades públicas, ¿verdad? Con un enfoque también de fomento al desarrollo económico y a la atracción de inversión extranjera, porque el endurecimiento de la fiscalización y el establecimiento de sanciones, digo, me parece que está bien, ¿no? Pero también por otro lado, como decía anteriormente un administrador, pues por un lado, pues tenemos el palo, pero por otro lado también la zanahoria. Entonces, pues digo, nada más, en lugar de tener dos palos, uno en la mano derecha y otro en la mano izquierda, pues vamos a buscar un equilibrio armónico en este tipo de operaciones aduaneras. Este, el gran riesgo, yo te digo, para este 2026 es no nada más solo pagar unas multas excesivas, sino también que te bloqueen o te detengan la operación, ¿no? Eso, ese es un tema muy importante que por el incumplimiento de un, vamos a llamarle así, o por una situación irregular, que te bajen tu sello digital, que te bajen del padrón de importadores, que te cancelen tu programa IMEX. Eso me parece que es un tema también grave, independientemente de las sanciones tan graves que existen, ¿no? Entonces, eso también va de la mano, es un gran riesgo, ¿verdad? Y entonces una mala práctica también por parte de los importadores hoy puede convertirse en una contingencia aduanera, realmente. Y bueno, pues yo me gustaría hablar un poquito de lo que fue la manifiesta que se publicó hace, por aquí la tengo, de la primera de, de comercio de República de Unido. Pues, es una a 31 de mayo, nuevamente hasta el 31 se extendió periodo para que introduzcan mercancías, cumplir con la transmisión de la manifestación de valor electrónica, ¿no? De acuerdo al artículo transitorio. Esta del periodo de convivencia para presentar todavía la manifestación de valor física y la electrónica, eso nos va a permitir a las empresas tener un tiempo, ¿verdad? Para concluir la migración ordenada hacia esquemas robustos de cumplimiento. Muchas empresas ese mismo día me hablaron dos, por decir, digo, para ser sincero, y todavía estaban preocupadas porque me preguntaban, ¿no lleva el prórroga o no? Ya ves que hubo por ahí un boletín. Yo le digo, lo más seguro es que sí, porque
todavía no hay ni siquiera, y todavía pues hay muchas, ¿cómo se dice? Hacer la operación, sobre todo con los virtuales, ¿no? Entonces, esto nos da un periodo para que las empresas pues terminen esos procesos migratorios, ¿no? Y desde luego, resolución, pues, algunos supuestos de excepción de transmisión de la manifestación de valor, ¿verdad? Ya te comenté uno de estos nuevos subtemas complementario, que es final del ejercicio se puede hacer un ajuste de valor hacia arriba, ¿verdad? Y desde luego, pues ahí existe la excepción de no presentar manifestación de valor, de transmitirla. Como lo está, por ejemplo, para las empresas OEA o la industria automotriz terminal con el régimen de depósito fiscal. Incluso otros supuestos que están ahí en regla uno con unos. Pero fíjate aquí. Había una inquietud siempre que dice, oye, las operaciones virtuales, los experimentos virtuales, este, existe no, o no la obligación de, de transmisión de valor. Yo le la misma que cuando no sea necesario transmitir el COBE, o sea, el valor electrónico, acuérdate que está mal experimento, pues no hay necesidad de transmitir la manifestación y y en las transferencias virtuales conforme a la regla 4321 pues no es necesario. Pero fíjate, en todas estas excepciones de la industria automotriz, OEA, cuando no se transmite el cobre o cuando hay un pedimento, porque por ejemplo, si traes o el dotación a remolque, eso sí me otro, no sé, ya se plancha, lo que sea, no hay la obligación de transmisión, pero la mejor práctica es que siempre hagas tu manifestación de valor, porque la autoridad dice que no existe la excepción, pero en el caso de que la autoridad te lo requiera, se la tienes que presentar. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Que más vale que lo hagas como mejor práctica, porque tenemos 5 años para ejercer facultades de comprobación, pues la autoridad ejerce facultades de comprobación, tiene 5 años, y a veces ocurre que en el noveno mes, perdón, sí, en el cuarto año, el noveno mes, onceavo mes, te requiere y dices, oye, ¿dónde está toda esa documentación? Y hay, oye, pues el representante legal o el que estaba en el área de comercio ya no está. Entonces, la mejor práctica, desde luego, es que hagamos, independientemente de que estemos en la excepción, la manifestación de valor, ¿verdad? Digo, no la transmitemos, pero que tengamos integrada toda la documentación de esa manifestación de valor, porque pues no la pueden requerir en cualquier momento. Entonces, estas excepciones nos llevan a un beneficio mediático, pero que a la larga pues no nos puede favorecer en un momento dado, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería comentar con esta nueva primera versión anticipada de las reglas de carácter general de comercio exterior. No sé si tengas algún otro comentario adicional pues ya para redondear esto. No, todo muy claro, todo bastante bien. Tenemos, doctor, saludos de Mariela Aguilar y Juan Luis González Benavides. Muchas gracias, muchos saludos. Gracias, Sí, doctor. sí, bueno, mira, no he sido muy técnico porque, pues, digo, realmente aquí lo importante son estos elementos que comentamos. Ya si quieres, pues en otro programa te puedo decir, bueno, la regla de materialidad implica contratos, el esquema de producción, la nómina, pues ya de manera puntual lo podemos hacer. Lo que sí estoy viendo es que en la práctica los agentes aduanales están requiriendo toda la información, la opinión positiva, el tema, bueno, toda la información. Mira, si tienes una empresa que tiene 2,000 trabajadores, pues no le vas a dar toda la nómina, ¿no? Mándale un muestreo de documentos y mándale como dice, una hoja de trabajo donde esté toda esa información, pero pues no, el agente aduanal pues tampoco
un auditor, ¿verdad? Lo que únicamente acuérdate que lo que quiere la autoridad es que le demuestres la materialidad de las operaciones, no que le lleves todo el expediente, ¿no? Entonces, también hay que verlo eso bajo un criterio de idoneidad, ¿no? Así como, digo, elementos de muestreo que te lleven a la certeza de que las operaciones existen, ¿verdad? Y la trazabilidad de las mismas. Y desde luego, hay un elemento final, lo que es la esencia o razón de negocio, donde muchas veces es importante que justifiquemos, por ejemplo, oye, yo tengo una operación, somos empresas hermanas o es mi cliente, tengo un contrato de a ver, ¿por qué no te acomoda mejor de su arrendamiento que sea con una cantidad mínima o, porque eso acredita mayor materialidad en la esencia o razón de negocio, ¿no? Incluso para certificación IVA-IEPS, todos estos elementos que platicamos son importantísimos para las empresas certificadas porque una visita de inspección o cualquier otra visita que derive de un requerimiento, pues toda esta información es importantísima que la que tengamos. Y ya, desde luego, es la actualización siempre, presentar los avisos, los reportes a los que estamos obligados. El tema de las nuevas fracciones arancelarias en la certificación de IVA-IEPS, de las mercancías sensibles, todo esto también ya la gente aduanal te lo está pidiendo, acciones IVA-IEPS. Entonces, veamos que todo trasciende en todos los elementos de las operaciones y obligaciones para un compliance que evidentemente pues debe ser integral en todos estos aspectos, ¿no? No nos olvidemos que también está el tema de las obligaciones, si tienes un programa IMEX, un programa PROSEC, si tienes una certificación IVA-IEPS, el tema de propiedad intelectual, los temas de lavado de dinero, en fin, son aspectos que también no debemos olvidar y que pues como mejor práctica tenemos que tener siempre, ¿no? Así es, doctor, totalmente de acuerdo con usted. Y pues bueno, ya ¿de qué manera podríamos concluir para recomendarle a los sujetos del comercio exterior y bueno, todo el teleauditorio en general que nos está viendo, el poder tener un mejor cumplimiento de estas reformas que amablemente nos ha compartido? Sí, claro, mira, desde luego lo más importante es siempre el cumplimiento, las mejores prácticas, ¿no? Y bueno, y ya si entramos en una cuestión ya, ¿cómo te puedo decir? Más fina, pues desde luego tener dentro de las mejores prácticas auditorías preventivas, ¿no? Estar alineando nuestras operaciones con el cumplimiento en todos los sentidos. Es decir, ¿cuáles son las mejores prácticas en este caso para que no haya un riesgo de incumplimiento? Mira, primero, ¿cuáles son los principales riesgos de incumplimiento? La falta de integración, actualización o congruencia entre las operaciones y la documentación que tengamos, ¿no? Es decir, que nuestros expedientes no estén debidamente integrados, ¿no? Porque en una revisión te van a pedir un requerimiento de información de todas estas operaciones. O bien, si no cumples, va a haber retraso, suspensión o sanciones o multas. Esto nos lleva a contingencias fiscales, aduaneras y sobre todo a mayores riesgos de auditorías y actos de fiscalización con sanciones muy graves. Entonces, para evitar todo ello, ¿cuáles son las mejores prácticas recomendadas, no? Los importadores o exportadores, pues debes tener siempre, preparar y mantener actualizado tu expediente, ya sea del usuario para tu agente aduanal, ¿verdad? Y esto te digo, incluyendo evidencias de la operación, procesos productivos, fracciones arancelarias, como bien se dijo, de manera correcta, y todo lo que implique el cumplimiento de tus programas IMEX, IVA, IEPS, PROSEC, etcétera. Entonces, los agentes aduanales, ¿qué van a hacer? También te van a apoyar. Digo, el agente aduanal es un auxiliar, no es el responsable. Si bien es cierto, ahora con la reforma lo hicieron absolutamente responsable, pero el principal responsable es es el importador. Entonces, el agente aduanal siempre va a ser para ti un, no va a ser quien
vaya a responder directamente, aunque es responsable y solidario, puede haber sanciones. Entonces, esto que nos lleva, pues hay que coordinar la información que también le vas a entregar a los agentes aduanales con tu expediente de materialidad, ¿no? Y desde luego hacer revisiones periódicas de toda esta información, auditorías preventivas y desde luego, pues esto nos lleva a ante posibles actos de fiscalización, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no queremos, que nos van a cerrar por simplemente multas muy graves o bajas en el padrón o el bloqueo de tu sello, etcétera. Entonces, lo mejor es la prevención y no la reacción. Esa es la acción que daríamos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos preguntas, Juan, tenemos preguntas del teleauditorio. Además de, bueno, los saludos aquí los estoy leyendo. Preguntas, nada. Bueno, pues, doctor, no sé si antes de despedirnos quisiera agregar algo más. Por favor, este es su espacio, siempre bienvenido. Sí, mira, básicamente es lo que ya comentamos, ¿no? Que tengamos como empresas una visión nueva, una cultura nueva que finalmente como importadores nos beneficia a todos. Es decir, al final de cuentas, estas reformas creo que también como empresa, como importador, exportador o agente aduanal, nos ayuda, nos apoya a tener mejores prácticas y a ser más eficientes. Es decir, en palabras lisas o llanas, a ordenar la casa, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, yo lo veo, te digo, de manera optimista y realista, ¿no? Y es como todo. O sea, si tú te levantas a las 6 de la mañana, te tomas tu café y luego haces ejercicio, en la tarde te vas a sentir a toda. Así las empresas que se levanten temprano, hagan su ejercicio, o sea, que hagan sus auditorías preventivas y van a estar tranquilos. Entonces, pues esa es la recomendación en el compliance, ¿no? Y alineados, o sea, en las empresas antes buscaban quién tenía poder, si compras, si comercio exterior, si finanzas, si logística, si ventas, si almacenes, no, ahora todos en el mismo barco. Totalmente, Y doctor. Pues bueno, sumamente agradecido por aceptar la invitación a este su programa, Navegando por el Mar del Conocimiento, por aclararnos tantas dudas de estas reformas que ya entraron en vigor y hay que empezar a trabajar en ellas. Por favor, queridos amigos sujetos del comercio exterior, no lo dejen para mañana, no lo dejen para el ratito. Empecemos a trabajar ya. Ahora sí que nos hizo las recomendaciones pertinentes el doctor. Doctor, si, ¿dónde podemos contactarlo si necesitamos alguna asesoría? Por favor, si fuese tan amable. sí, mira, nuestra página de internet es csencor.com. Nosotros somos consultoría y servicios Encor, entonces ahí nos pueden encontrar en la página de internet o mi correo electrónico ptrejo@sencor.com. Con todo gusto, ahí los atendemos y pues por ahí también nos pueden mandar un inbox en el Facebook, en Instagram, etcétera, y estamos a sus órdenes. Y tenemos también una empresa IMEX de servicios, ¿verdad? También los podemos apoyar. El área logística, somos ahí 4 socios, pero el que da la cara soy yo. Entonces, ahí estamos repartidos para dar servicios legales, de certificaciones, OEA, CITIPAD, defensa legal, como te comenté, maquila, servicios y consultoría, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo de comercio exterior, ahí lo tenemos junto. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos saludos de nuestro querido amigo Lucio Salinas Sarriaga, querido amigo y alumno. Gracias por estar aquí presente. Y pues bueno, doctor, reitero mi agradecimiento, encantado de tenerlo con nosotros. Y pues no se me vaya, el Por ahí, ingeniero Juan Luis Rodea tiene un pequeño presente a nombre de todos nosotros, de Ascar Camacho Ramírez Asociados. Juan, le cedo los micrófonos, por favor. Claro que sí, maestro. Gracias, doctor. Gracias por excelente ponencia. Y bueno, queremos entregarle públicamente este reconocimiento. Dice, navegando por el mar del conocimiento, agradece al doctor Pedro Trejo Vargas
por su participación en el programa con el tema Visión 2026, actualización integral en comercio exterior y aduanas, el día jueves 16 de abril de 2026, firmado por el maestro Rubenaldo Ascar Camacho. Muchas gracias, doctor. Gracias, Juan. Gracias, maestro Rubén. Gracias a su equipo. Y pues un honor estar aquí con ustedes. Y felicidades por el programa y todo ahí en las redes que te veo todos los días. En el TikTok, etcétera. Gracias, gracias Muy, de corazón. Pues ahora sí que, como dijera Serrat en una canción, ¿verdad? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Insistir, persistir y nunca desistir, doctor. Es un no, honor, hombre. de verdad. Sus palabras, sus conocimientos, todos los que hemos tomado capacitación con usted, sin duda alguna deja un grato sabor de boca y una gran enseñanza. Y amigos, por favor, háganme caso. Compren los libros de Tratado de Derecho Bueno, Aduanero y Vademecum de Comercio Exterior. No me están dando ningún chayote, no me están dando ninguna comisión, se los estoy diciendo de corazón. El doctor Rubén, va a salir un libro nuevo, espero que salga este año y ya te voy a hacer llegar ¿cómo se dice? Un libro. ah, qué gentil. Ya, Gracias, doctor. primero Dios, esperemos que salga y ya, ¿verdad? Antes que todo. Primeramente Dios, doctor. Claro que sí, Sí. así será. Y pues sigamos enriqueciendo la bibliografía marítimo-aduanera, que es sumamente importante en nuestro país. No sé usted, doctor, pero yo pienso que México ha tenido una alta producción en bibliografía, pero aún así hay mucha tarea por hacer pendiente. Fíjate que sí, en México, si bien es cierto, hay muchos colegas que escriben, hace falta más plumas. O sea, acuérdate que un país culto, un país que lee, aunque sea las leyes, pero leemos, vamos a ser un mejor país. Totalmente de acuerdo, coincido, doctor. Pues muchas gracias, un enorme gusto que nos haya acompañado. Esta es su casa, bienvenido siempre. Le mando un fuerte Gracias, un abrazo para todos los que estuvieron con nosotros, Rubén. Un abrazo y gracias. Gracias, Juan. gracias. Gracias a todos, excelente noche. Que Hasta luego, descansen, buenas hasta luego. noches. Gracias.